¿Cómo están mis hermanos? Que Dios les bendiga. Un placer saludarlos. Mi nombre es Luis Sepúlveda, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de La Serena en Chile. Y me es grato poder estar con ustedes en esta hora, de poder estar compartiendo la palabra de Dios en este fundamentalismo 2021. Realmente estamos siendo bendecidos a pesar de todo lo que ha pasado, la pandemia y lo demás que se siga realizando. Así que con gozo, ánimo. Y me hubiera gustado estar por allá con ustedes en el mismo Buenos Aires, pero por las condiciones no se podían. Pero de aquí a la distancia quiero compartir con ustedes la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Cuando Pastor Marcelo ahí me hizo la invitación, me explicó el tema ahí basado en el libro de Hechos, de perseverar, pero también me planteó a mí un tema de algo que he tenido que vivirlo y lo he vivido en el tiempo. Somos una iglesia que multigeneracional. Hoy en día me asombro muchas veces de cómo Dios ha sido bueno con uno como pastor, predicador, pero también en su momento fui alumno, veo a mis maestros de escuela dominical escuchando los sermones, veo a mi pastor a la distancia también siempre aconsejando, ayudando, pero hubo un cambio y realmente fue clave que nuestro pastor David Reinhardt, que estuvo en la congregación, nos haya preparado, nos haya animado y hubo este cambio. Y creo que tiene que ver mucho con la perseverancia, con los temas que se han tocado, con preparar más obreros, como nos decía el pastor de San Rafael. Realmente esperemos que Dios nos esté hablando en esta tarde. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Muchos de ustedes saben, realmente este es un libro que tiene que ver con eso, con ese traspaso, ese cambio donde vino el apóstol Pablo, estuvo trabajando con Timoteo, también lo hizo con Tito, y nos sentimos identificados con el tema de hoy en base a este texto. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias Padre te damos por el privilegio que nos has dado de poder estar en este tiempo, de poder estar aprendiendo de tu palabra, de poder estar participando de forma directa e indirectamente de este fundamentalismo en este año 2021. Rogamos Dios que así como lo has hecho con los predicadores anteriores, sigas obrando en nuestros corazones, porque sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que Dios anima a cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos haga guardar todas las cosas en nuestros corazones para llevarla a cabo, más en estos tiempos en que estamos viviendo. Gracias, Padre, por toda la organización, por lo que están haciendo todo esto posible para que salga adelante. Bendice tu santa palabra, la cual justamente a través de ella conocimos a Cristo como nuestro Salvador, nos anunciaron, vino la fe y hoy en día nosotros somos hijos de Dios. Bendice, mi Señor, este tiempo a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, aquí podemos ver estas palabras, como yo les decía, un traspaso, un tiempo que se estaba viviendo un tiempo muy complejo, porque vemos, si usted lee el contexto del libro de Timoteo, se va a encontrar que Pablo está advirtiendo de que se iban a venir tiempos peores, y estamos hablando hace 2000 años atrás aproximadamente. Imagínese hoy en día, tiempos peligrosos, tiempos donde iba a haber conflicto, iba a haber falsa enseñanza, iba a haber apostasía y un montón de cosas que muchos de ustedes han escuchado.
Y creo que también es clave justamente el perseverar en algunas cosas para poder seguir avanzando en estos tiempos peligrosos. Le mencionaba hace un momento, yo llegué a la iglesia en la cual hoy en día pastoreo, una iglesia donde eh, fue, eh, fue empezada por un misionero que llegó aquí a la ciudad y levantó. Yo llegué alrededor de los 15 años a ese lugar, me convertí, me empecé a preparar y llegó un momento cuando yo me fui a abrir una iglesia, una misión, y después de 6 años aproximadamente trabajando en la misión, Pastor David Reinhardt me pide que si puedo venir a trabajar a la iglesia madre. Y después de ese tiempo terminé siendo el pastor de la iglesia madre. Fue un tiempo que obviamente a través de lo que recibí, a través de todo lo que uno aprendió de la palabra de Dios, se tuvo que llevar a cabo. Y sin la perseverancia, sin entender que fuimos justamente enseñados y que se nos traspasó esa información, se nos traspasó la palabra de Dios, vino realmente a desafiarnos. Por eso aquí vemos donde Pablo está exhortando a Timoteo a permanecer fiel, por si acaso, a permanecer fiel frente a las situaciones que se iban a venir, a la apostasía que iba a suceder, a los conflictos que iban a ocurrir. Pero cuando vemos este texto aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, podemos ver fácilmente, si usted divide el texto que estamos leyendo, hay dos cosas que me llaman la atención, porque vemos que el párrafo se divide en cuando Pablo le dice a Timoteo en la primera frase, pero tú, le dice, pero tú, o en otras palabras, considera lo aprendido de su propio ejemplo, está diciendo justamente el apóstol Pablo. Considera es lo que tú viste, considera lo que Pablo le había transmitido, enseñado, con vida, con ejemplo. Que eso es lo que una de las cosas que nos hace permanecer firme, pero también la segunda parte le anima a perseverar en las sagradas escrituras. Y vamos a estar viendo justamente ese tema, este cambio de perseverar, pero en un cambio generacional, de traspaso de una iglesia que también hoy en día, yo les digo hoy en día, Pastor David, me cuesta a veces hasta decirle a las hermanas de la iglesia, a veces me cuesta decirle hermana, porque para mí crecí cuando era muy joven como tíos para allá, tíos para acá, y hoy día ese cambio es realmente complejo, pero a la final, ¿sabes qué? Ellos me han tomado también como su pastor y hemos seguido adelante en la obra, pero fue simplemente porque tanto mi pastor perseveró, así también como la gente también estuvo en estos tiempos que se iban a venir. Por eso cuando vemos ahí la exhortación, la primera parte es considerar justamente, aferrarse a las sagradas escrituras desde el versículo 14 al 17, pero también considerar el ejemplo del apóstol Pablo de vida del versículo 10 al 13. Así que todo esto también es en contraste a que necesitábamos más gente, más obreros, porque se iban a venir tiempos peligrosos, pero hay algunos que lamentablemente, y decía por ahí el pastor Yáñez, que a veces necesitamos más, necesitamos gente y que inclusive a veces, él mismo decía que no suene mal, pero que a veces no están, dejaron de perseverar. Por eso la forma en que Timoteo había aprendido de Pablo era clave. La forma, el modelo. Timoteo había estado al lado de Pablo por muchos años y sabía la diferencia de los hombres justamente que estaban descritos por el apóstol Pablo, engañadores, gente que iba a amar más al hombre que realmente al Creador. Y Pablo está advirtiendo de todas estas cosas a Timoteo. Así como yo lo recibí un momento acerca de mi pastor, de esta visión de poder ganar gente a Cristo, de tener una visión clara en base al discipulado que había recibido de la vida de mi pastor, también hoy día llega a mi vida. Hoy en día recibí justamente de mi maestro, pero también un día cada uno de nosotros, o tú ya has pasado esa etapa, ahora tú eres maestro de otros. Y es por eso que tenemos que mantenernos firmes. Hoy día cada persona está llamada justamente a seguir haciendo la obra de Dios, pero necesita permanecer en algunas cosas firmes. Una de aquellas, como dice también la Escritura, es que los pastores somos clave porque dice, inclusive en el libro de Hebreo, que nosotros tenemos que mirar a los pastores y seguir, imitar su fe.
Así nos dice la Escritura. Entonces, si nosotros los pastores estamos permaneciendo firmes, las siguientes generaciones tienen un modelo, un ejemplo para poder seguir adelante como lo hizo Timoteo con el apóstol Pablo. Aunque, por si acaso, hay que reflexionar también dentro de nuestro liderazgo que lamentablemente con mucha tristeza en nuestros tiempos con frecuencia se le ha dado mucha importancia a la formación intelectual sin proveer con los modelos vivos y cercanos a su alrededor. Un día estábamos conversando con Pastor Leonel, que muchos de ustedes deben conocerlo, de allá de Hualpén. Estábamos conversando con Leonel, con un joven que quería ser pastor. Y se acercó a nosotros, nos pusimos a conversar y este joven dice, yo quiero ir a estudiar al instituto tanto, no vamos a nombrar el instituto, quiero estudiar ahí, quiero formarme porque quiero ser pastor. Y el pastor Leonel le dijo, pero hay algo que tú necesitas más que la parte intelectual. Y después cuando Pastor Leo yo logro captar lo que quiere decir también, yo también reafirmo y dice, sí, hay algo que en ningún instituto te van a dar y eso solamente lo da la iglesia local, que es el carácter, que es la perseverancia, que son las cosas que Pablo va a mencionarle a Timoteo que se consiguieron en el uno a uno, en el ejemplo, en estar al lado. Así que mi hermano, no estoy en contra, por si acaso para nada en contra de los institutos, solamente de que el mejor instituto no es necesariamente el lugar donde estudio, sino es la iglesia local, porque fue el modelo que Dios escogió para poder capacitar al hombre. Pero a veces lo digo tristemente, hay muchos hoy día que quieren perseverar, que quieren ganar gente a Cristo, que quieren hacer misiones, que quieren pero lo están sacando afuera de la iglesia. Y eso a la final sabemos que la iglesia es la iglesia la que permanece para siempre. Así que mi hermano, en este contexto, vamos a tener grandes oportunidades, por si acaso, de ejercitar y practicar realmente todo lo que vamos adquiriendo, tanto de la palabra de Dios como de nuestros maestros en la iglesia local. Pero no quita que alguien quiera, por si acaso, prepararse adecuadamente con recursos, con materiales, con cosas que a veces los mismos ministros pueden compartir o en algunos institutos pueden dar. Pero Timoteo, por si acaso, aprovechó bien las oportunidades que el Señor le dio al lado de Pablo. Mi hermano, si tú estás aquí escuchando, Dios ha puesto pastores en tu congregación que te han enseñado y te están animando a perseverar, pero ellos son modelos también para tu vida, no es solamente otras cosas. Uno, dice ahí en la Escritura, por si acaso, vamos a Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Señor, Primera de Corintios 4, versículo 16. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, que dice, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo está haciendo justamente esta mención de que imitemos. Muchas veces podemos estudiar grandes enseñanzas, escuchar grandes predicaciones acerca del perseverar, siendo de que la predicación del perseverar, de seguir adelante, de estar firme, justamente, como decía también el texto, de que hablemos lo que hemos visto y oído, lo anunciemos y todo lo demás, mi hermano, es clave que nosotros lo veamos en alguien. Y ahí es donde estamos llamados cada uno de nosotros, los siervos de Dios, a poder ser ese modelo a algunos que anhelen justamente y no se pierdan en el camino. Pero no es solamente eso. Por eso cuando vemos aquí lo que Timoteo había aprendido también, porque él también estuvo con Cristo, aprendiendo con Cristo, pero también él le anima en el texto, si usted ve por si acaso y volvemos allá, volvamos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo
3. Volvamos a capítulo 3. Por favor, capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice así también la palabra de nuestro Señor en el versículo 10. Quiero que nos detengamos ahí en el versículo 10. ¿Qué cosas mencionó el apóstol Pablo que son importantes para cada uno de nosotros en de hacer este cambio generacional? Este cambio también de que se traspasó de un pastor, después enseñó a uno de sus discípulos, que eso es mi persona, y hoy día estoy preparando yo a otros discípulos para que hagan la obra. ¿Cómo eso se ha traspasado? ¿Cómo se ha perseverado en el tiempo? Y vemos, y lo mencionaba hace un momento, que es importante que seamos modelos nosotros para ese cambio. Yo tengo, para mí, uno de los mejores maestros que he tenido en mi vida fue mi pastor. A lo mejor no tuve la oportunidad de conocer a otros pastores que me enseñaran como él me enseñó, pero él ha sido mi modelo y lo he seguido y he perseverado. Pero cuando vemos aquí en el versículo 10, por si acaso, encontramos que lo que Timoteo habría aprendido con Pablo, por eso es importante el tener a alguien al lado, dice, pero tú has seguido, y mire lo que dice el texto, tú has seguido, no dice la doctrina, sino que dice mi doctrina. Y la palabra doctrina sabemos que es enseñanza, entonces Pablo le está diciendo, has seguido la enseñanza teórica que Pablo había transmitido a Timoteo. Es clave la enseñanza. Servía justamente la base. Sabemos que el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles fue para la obra, para afirmar la obra. Y Pablo le está recordando a Timoteo, a este joven discípulo, que había justamente seguido su doctrina. Y no solamente quedó ahí, porque entre la enseñanza de Pablo, entre la doctrina, la enseñanza que Pablo recibía, la mejor forma de demostrar la doctrina que yo tengo de alguien o de la que yo sigo es a través de la conducta. Y lo dice, porque muchas veces cuando la teoría no concuerda con la teoría que aprendí de la Biblia, de la doctrina, no concuerda con mis hechos, entonces realmente escandaliza, confunde a las personas a mi alrededor. Como decía el Señor Jesucristo a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque no condescendía lo que habían estudiado con lo que vivían. Por eso Pablo se dirige a Timoteo explicándole que todo había sido en base justamente primero a la doctrina, después le dijo la conducta. Mire también por si acaso lo que Pablo también le transmite a Tito, que estamos al ladito. Por favor, vaya a Tito sin separarse de ahí. Tito capítulo 2, versículo 10. Tito 2:10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todos adornen, ¿qué dice? La doctrina de Dios nuestro Salvador. Mi hermano, la conducta adorna la doctrina. Le dije hace un momento que van en armonía. La doctrina con la conducta trabajan en conjunto. Y Pablo le está diciendo a Timoteo el que él se mantuviera firme en la obra por lo que había visto, por lo que había aprendido. Pero también le hace una mención de una tercera palabra donde le dice ahí en 2 Timoteo 3:10, propósito. Se estaba refiriendo por si acaso a la meta que Pablo se había propuesto para la vida y que es una meta por si acaso entregada a cada uno de nosotros por el Evangelio. Timoteo sabía muy bien también lo que tenía que hacer. Tenía que dedicarse incansablemente al propósito que Dios lo había llamado. Y cuando me refiero a incansable, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando durante este tiempo, del perseverar, de mantenerse en la obra del ministerio, de seguir adelante. Y sabes que ni siquiera podemos ver en el texto que
Pablo parecía importarle demasiada inclusive su propia vida personal, sino lo que dice que lo que para él era valioso lo estimó como pérdida. Por eso la única pasión en la vida era cumplir el propósito con el cual había sido llamado por Dios y glorificarle en todo. Mire por favor Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos 20, versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo deberíamos nosotros terminar la carrera? ¿Cómo deberíamos terminar el ministerio que recibimos del Señor Jesús? Mi hermano, estamos llamados a vivir para Cristo. Estamos llamados para vivir por el propósito del Evangelio. No estamos llamados, lamentablemente para algunos, no estamos llamados a vivir, como decía el apóstol Pablo, ni mi propia vida. No es mi vida, se trata del Señor. Por eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo: no te olvides del propósito, eso te va a mantener en el camino. Después agregó en el texto, ahí en Timoteo, agregó también la palabra justamente fe. Volvamos ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3, donde encontramos que Pablo ahora ahí en el versículo 10 le está agregando otra palabra. Ya hemos visto algunas palabras. Hablamos de doctrina. Después Pablo sumó la palabra conducta. Ahora encontramos la palabra propósito. Pero deja otra palabra, versículo 10, fe. La palabra fe aquí la podemos entender más como fidelidad, lealtad con la que había dedicado justamente el apóstol Pablo en servir al Señor, a su pueblo. Aunque también se puede referir la palabra fe como la palabra confianza en Dios, en su palabra, porque es el poder que nos impulsa justamente a hacer el servicio. Después justamente también dice longanimidad. Es el dominio propio de enfrentar las provocaciones. Todos sabemos que el ministerio del apóstol Pablo no siempre fue bien recibido. Lo leíamos recién en el libro de Hechos, que había sido anunciado por el Espíritu de que iba a recibir presiones. Tuvo que tratar con duros oponentes en su vida. Tanto también dentro de la iglesia, como en la iglesia de Corintio, donde no estaban considerando su apostolado. Timoteo había también temido muchas veces, innumerables ocasiones, de realmente quizás pasar alguno de esos conflictos con él. Pero vemos justamente que la longanimidad, el dominio propio de enfrentar las provocaciones, lo mantuvo en el camino, en la perseverancia. Pero también el apóstol Pablo dijo el amor. Pablo menciona justamente en el versículo 10, longanimidad, amor, amor divino, nacido del Espíritu Santo, que se manifiesta en el trato con toda persona. Por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que practique el amor que vio en él, como el apóstol Pablo pudo soportar justamente de la gente que le hizo daño, aún así tenía esperanza. Alguien que lo tenía preso por ahí le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Vemos que él estaba pasando, pero él siempre manteniendo el amor por las almas. Y termina diciéndole
ahí en esa parte, paciencia. Que a la final, la palabra paciencia, si usted buscara en el origen la palabra paciencia y la busca en el griego en su origen, la mejor palabra para traducir paciencia en este texto es la palabra perseverancia. Transmite la idea de ser constante, de avanzar sin sucumbir bajo las pruebas. Yo te mencionaba, yo crecí en la iglesia, crecí junto a mi pastor, me formé con mi pastor y yo pude muchas veces ver de él cómo enfrentó circunstancias difíciles en el ministerio y se mantuvo firme. Esas situaciones las traspasó a los que fuimos formados por él. Y hemos hasta el día de hoy también pasado situaciones difíciles en el ministerio, pero la perseverancia, la paciencia, que ese es el sinónimo ocupado aquí, nos ha mantenido firme. Y hoy día tenemos una iglesia que realmente está preparada para pasar grandes conflictos. Hemos vivido una pandemia. Doy gracias a Dios que en esta pandemia, por más que aquí en Chile quisieron a veces quisieron decir que no se podían congregar, nunca nos dejamos de congregar, hicimos todo lo posible e inclusive hoy en día estamos igual, full, sirviendo a Dios, pero todo eso es en base justamente a mi pastor. Cuando yo llamé a mi pastor, en plena pandemia, y le estaba preguntando yo, pastor, ¿cómo lo está haciendo con los aforos? Pastor, ¿cómo lo está haciendo ahora que el gobierno pide cierta cantidad de gente nomás? Y esto es para nosotros nomás, Pastor David me decía, estoy de clandestino. Y cuando yo escuché eso de mi pastor, y eso es lo que estoy tratando de hacerle ver, cuando el maestro, el que te preparó, te está diciendo, yo me estoy congregando clandestinamente, muchos quizás podrían criticarlo, pero en mi caso, que yo aprendí de él, sigo aprendiendo de él, que él con sus palabras me estaba diciendo, hay que hacer la obra de Dios igual. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo que iban a venir, después de teniendo paciencia, venían persecuciones. Todo lo anterior que estamos hablando fue puesto a prueba en experiencias adversas en la vida tanto de Pablo como de Timoteo y que iban a venir. Así que vemos que a la final el apóstol Pablo también hace un pequeño después resumen de todo lo que está sucediendo, persecuciones, padecimientos. Y aquí hace un recordatorio, una memoria. No te olvides, Timoteo, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido y todas, ¿quién los ha librado? El Señor. ¿Por qué? Por eso permanecemos en la obra. Porque Dios es el que está haciendo la obra. No somos nosotros, no es el hombre, no son nuestras fuerzas, es Dios. Por eso él habla de los conflictos en Antioquía, en Iconio, en Listra. Repasa su servicio comenzando con su primer viaje misionero en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13. Y esos padecimientos marcaron la vida de servicio. ¿Y sabes por qué? También es algo que yo creo que Pablo hace mención a esto, porque sabemos justamente que de Listra, de ahí mismo de Listra, donde comenzó justamente los conflictos Pablo y también su viaje misionero, de ahí era Timoteo. Así que posiblemente en su primer viaje misionero fue cuando entró en contacto él con el apóstol por primera vez. Ahora vemos justamente que ahora ya estaba acabando la carrera y él está revisando sus experiencias del ministerio y habla justamente de lo que pasó en el primer viaje misionero y todas las cosas que sufrieron, las persecuciones que habían sufrido, pero la frase que me gusta dice, pero todas me ha librado el Señor. Y realmente eso es lo que nos mantiene adelante. El Señor ahora, en los tiempos que estamos viviendo, nos ha seguido librando. Y Timoteo había sido testigo. Yo he sido testigo como mi pastor fue librado. Yo puedo ser testigo como otros pastores han sido librados. Así que vemos justamente que lo que se estaba enseñando, Pablo transmitiendo, animando a Timoteo, también lo hace con Tito para que sigan adelante en la obra, en ese cambio de generación que venía desde el apóstol Pablo a Timoteo, es el mismo que hoy en día podríamos estar viviendo. Pablo sabía muy bien y quería justamente resaltar que en ningún momento había sido o él se sentía abandonado por el Señor y se lo está haciendo mención a Timoteo.
siempre fue ayudado por el Señor. Y es lo que te tiene que quedar a ti. Así que mi hermano, aflicciones van a ser parte. Pero recuerda lo que dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una cosa ha demandado Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, ¿dónde? En su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Así que mi hermano, realmente el futuro hoy en día de los cristianos es que sean fieles. Si ya tenemos modelos, tenemos la palabra de Dios, Pablo diciéndole la doctrina, pero también necesitamos también la otra parte. La otra parte es la decisión que cada uno tome para seguir en la obra del ministerio. Así que ahora justamente la predicación, la enseñanza, este fundamentalismo, lo que escuchamos los pastores constantemente alimentándonos, es que realmente vemos que el apóstol Pablo también nos llama a nosotros tener nuestra parte, a vivir justamente piadosamente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, versículo 12 de 2 de Timoteo 3, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que mi hermano, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Aquellos que han tomado la determinación de vivir una vida santa son los que sufrirán conflictos. El camino de los piadosos siempre está marcado por sufrimiento. Por eso todo lo que vamos a vivir en el ministerio tiene que animarte a seguir adelante porque entonces estás siendo piadoso. Por eso hay conflicto. Así que mi hermano, la razón de esta persecución que vivimos es sencilla. Es porque un creyente está viviendo fiel. Si un creyente vive fiel a la palabra de Dios, a los ejemplos y modelos de grandes hombres y siervos, entonces realmente vamos a tener conflicto. Mi hermano, el diablo, no te olvides que anda buscando a quien devorar. Por eso, cuando un creyente le manifiesta una decisión de ser fiel a Dios, no se olvide que inmediatamente va a haber persecución del príncipe de este siglo. Pero no te olvides, como dice el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Así que mi hermano, no te preocupes, siga adelante porque el Señor a la final siempre Él toma el control. Van a ser engañados la gente, las personas que buscan mal al Evangelio. Pero realmente nosotros no sabemos quién es. Por eso nuestra decisión es seguir adelante, predicar el Evangelio, porque lamentablemente van a haber muchos engañadores en los postreros tiempos. Estos son los falsos apóstoles, dice 2 de Corintios capítulo 11, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso, mantente ocupado en la obra, mantente en la exhortación, a sostenerte en las Escrituras. Por eso, Pablo le dijo en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Así que considera durante estos días todo lo que vas a estar recibiendo, de quiénes estás recibiendo y también que te pueda ayudar el mirar quién fue tu modelo o quiénes fueron tus modelos. Pero no te olvides que ese modelo no funciona si no está agarrado a las sagradas escrituras, a la palabra de Dios. Así que no te olvides que también es fundamental seguir trabajando en nuestras vidas y en especial también en nuestros jóvenes. No te olvides que Pablo hizo mención a la abuela y a la madre de Timoteo, que lo más bien también que ellas hicieron su trabajo en la vida de ellos para que Timoteo en un futuro se mantuviera firme. Por eso instruye al niño
en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él, nos dice Proverbios 22, versículo 6. Así que mi hermano, reflexiona por favor y piensa de que todo lo que estás recibiendo en esta semana es para perseverar y mantenerte firme en lo que Dios te ha demandado. No te olvides lo que nos dice justamente el libro de Hechos, en especial el lema que tenemos para este fundamentalismo. Así que mi hermano, vamos y te invito a tener una oración para reflexionar en lo que hemos oído. Señor, gracias Padre, gracias Dios por esta tarde, Dios, de poder escuchar tu palabra, de reflexionar en ella, de poder comprender cómo se vive el ministerio, cómo se hace este cambio generacional. A veces podríamos tener muchas, Señor, muchas formas y modelos que encontremos a nivel de hombre. Pero cuando vemos la palabra inspirada por Dios, donde vemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, ahora te toca a ti, pero estas cosas son claves para que las vivas en tu vida, para que perseveres, para que sigas adelante, para que ahora sigas adelante en la obra del ministerio. Estas palabras también fueron claves en mi vida al verlas y mirarlas en mi pastor también, de un modelo, porque no solamente era el Evangelio, sino la aplicación en la conducta de los hombres. Por eso Dios nos demanda a cada uno de los siervos de Dios, pastores que están aquí en esta reunión, a que hagamos compromiso con Dios de llegar a ser modelos, que lleguemos a ser hombres de doble honor, pero por nuestra conducta y nuestros hechos. Así que Dios trabaja en nuestros corazones, háblanos, ayúdanos a tomar una decisión, y no podemos salir de este lugar si hemos escuchado palabra de Dios en nuestro corazón, la cual nos anima y nos empuja a hacer lo correcto, a perseverar. Y si en esta pandemia han habido situaciones, conflictos, entonces es que hemos decidido vivir vidas piadosas, vidas santas. Bendice Dios a cada uno, bendice a la iglesia, bendice a todos los que están allá en Argentina, en el nombre de Jesús. Amén.